Bien, mis hermanos y hermanas, entonces el día de hoy vamos a estar viendo lo que es verdades que cambian vidas. Qué importante aquello. Pero ¿de qué se trata esto? De modo de introducción, mis hermanos y hermanas, las 5 solas de la Reforma marcan no solo un hito histórico, sino también en términos de enseñanza, en términos doctrinales y también del conocimiento de Dios o también llamado teológicos en la historia de la Iglesia. Además, podemos decir que los cristianos siempre han tenido conocimiento de la palabra del Señor, de las Escrituras, por ejemplo, también de la fe, de lo que es la gracia o la misericordia, favor o compasión del Señor a sus hijos, de la persona de Jesucristo también y de que la gloria siempre es para el Señor, siempre es para Dios. Eso está dentro del creer de la iglesia del Señor. También, mis hermanos y hermanas, entendemos que la palabra sola, ¿cierto? Para que lo podamos comprender, les confiere a estas verdades o a estos 5 aspectos generales un carácter único, que además es poderoso, es preciso y además es central, amados hermanos y hermanas, en la salvación que ha sido planeada, planificada por Dios y que relega y bloquea todo intento de hacer, ¿cierto?, de la salvación un esfuerzo religioso o humano o moralista. El Señor nos ayude en eso para comprender de que la salvación le pertenece al Señor y por ende toda la gloria sea para Dios. Bien, para profundizar en lo que tiene relación a estas verdades que han cambiado de generación en generación a tantas personas, han cambiado su mente, su perspectiva de la fe, de lo que es la salvación, la gracia, las escrituras. Las solas afirman que cada uno de estos aspectos es único en su especie, que surgen del corazón soberano de Dios y son justamente el resumen, mis hermanos, de las buenas noticias de salvación entregadas por el Evangelio. Y en este presente estudio que estamos comenzando el día de hoy, no buscamos simplemente revisar esos hechos históricos y el valor teológico o conocimiento del Señor de estas 5 solas o verdades, que, como hemos mencionado anteriormente, verdades que cambian vidas, que cambia mente, que cambia el corazón, ¿cierto? Lo que consideraremos a la luz de este estudio, la importancia de refrescar nuestro entendimiento con el valor de estas verdades del Evangelio y también su aplicación a nuestra fe y práctica cristiana en el tiempo que vivimos, tiempos que son complejos, donde hay mucha influencia en muchos aspectos poco bíblicos, malas definiciones, eh, movimientos, corrientes del mundo que también se han introducido en la iglesia de Cristo. Por eso es tan importante tener plena claridad de estas verdades que, sin lugar a dudas, amados hermanos y hermanas, si ustedes las comprenden y las viven, cambiará su vida y la perspectiva de el Dios Santo, cómo Él despliega su gloria, su gracia, cómo nos ha permitido creer en Él. Amén. Y entendiendo como nos hemos aprendido últimamente que toda la gloria es del Señor. Amén. Así que, mis hermanos y hermanas, vamos a estar viendo en detalle en este momento,
¿Cuál es el mensaje de la reforma? También vamos a ver los hechos históricos y en las siguientes sesiones vamos a ir detallando, viendo en detalle cada una de estas verdades históricamente, pero también con su sustento escritural, porque no tan solo es un concepto que pudiésemos tener basado en una reflexión teológica, no, tiene que ver con mucho más que eso, tiene que ver con práctica, tiene que ver con verdades sustentadas en las escrituras. Pero surge la pregunta, mis hermanos y hermanas, ¿qué pensamos cuando escuchamos la palabra reforma protestante? ¿Qué pensamos, amados hermanos y hermanas? Que el Señor nos bendiga. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué podrá ser en relación cuando escuchamos reforma protestante? Porque algunos se podrían asustar. ¿Se refiere a la historia de la iglesia? ¿Se refiere a teólogos muy intelectuales? ¿O, mis hermanos, se refiere a debates y dogmas, enseñanzas, sin sentido práctico de la vida, como que fueran tan alejados de la vida real y estuviera solo en un aspecto, en un universo reflexivo, intelectual del pensamiento elevado? No, mis hermanos. Para que vamos comprendiendo, la reforma en sí fue un movimiento histórico, pero no fue cualquier movimiento. Se dice que puede haber sido el avivamiento o la exaltación del evangelio más importante en la historia desde los días de los apóstoles, cuyo impacto, mis hermanos, todavía permanece en nuestras vidas y en las nuevas generaciones. Y además, en relación a la reforma protestante, también, lamentablemente, hubieron hermanos con conocimiento del Señor, teólogos, que hasta el día de hoy algunos grupos idolatran esos nombres, pero esos hermanos teólogos no tienen culpa de eso, porque ellos mismos reconocían que eran falibles, sus fallas, sus debilidades. Tenemos el caso de Martín Lutero y Calvino, ¿cierto? Que fueron instrumentos que buscaron dirigir nuestra mirada, la mirada de los hermanos del año 1500 en adelante, ¿cierto? Que enfocaran la mirada a Dios y no hacia ellos mismos y hacia otras personas tal vez de la época. También en ese tiempo hubieron debates muy prolongados y que hasta el día de hoy se siguen dando, donde se discutían enseñanzas o dogmas que podían sonar muy abstractos, ¿cierto? Muy alejados de la realidad. Pero la reforma, amados hermanos y hermanas, tiene implicaciones prácticas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene aplicación a la vida diaria. El Señor nos bendiga. Todos tenemos ideas y creemos dogmas sobre Dios, estemos conscientes de ellos o no. Y la reforma vino a ser la búsqueda de que la Biblia, las Escrituras, sea el instrumento que modele o moldee e informe nuestra visión de Dios y su obra de redención. Amén. Bien, eso es la reforma protestante, no tan solo un movimiento histórico, no tan solo personas en particular que hicieron relevante algunas de estas verdades, ¿cierto? Sino que tiene que ver con el Dios mismo que quiere llamar nuestra atención y centrar nuestra mirada solo en Él. Amén. Bien, ¿cuál fue el propósito de la reforma? ¿Qué es lo que buscó la reforma? Y para ello
quisiera mencionarle algunos datos históricos, como por ejemplo que la Reforma se inició en 1517, cuando el Papa católico León X, él autorizó reducciones en el castigo por los pecados a quienes dieran dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma. La forma en que se vendían, mis hermanos y hermanas, y promocionaban estas reducciones de pecado, conocidas también como indulgencias, resultó claramente escandalosa para un monje llamado Martín Lutero, que vivía en Wittenberg, Alemania, una ciudad, ¿cierto?, de Alemania. Y tenemos el caso registrado de John Tetzel, que él tenía una función en particular en relación a las indulgencias. Él era encargado de la venta de las indulgencias en varias regiones de la Alemania de la época. Y uno de sus dichos fue el siguiente: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Y esto trajo mucha contradicción en la vida de Martín Lutero, porque pudo comprender en ese despertar que Dios generó en su vida, el Espíritu Santo alumbrando su mente y corazón, se dio cuenta que esto no tenía nada que ver con las Escrituras, con la enseñanza del Señor en relación al perdón, en relación al pecado, en relación a la muerte, en relación a las obras y tantas otras cosas más. Por ello, mis hermanos y hermanas, Lutero escribió 95 tesis para responder a esta venta de indulgencias y las publicó particularmente el día 31 de octubre de 1517. Por eso que en nuestro país tal vez hay una celebración de las iglesias evangélicas ese día, pero realmente se celebra el día de la Reforma Protestante. Lutero argumentó, mis hermanos y hermanas, que el arrepentimiento requerido por Dios para el perdón de los pecados involucra una actitud interna en la persona y no consistía solo en un acto exterior como realizar un pago a la iglesia de la época. Él solo quería promover un debate saludable por el bien de la iglesia cuando ha publicado estas tesis. Pero lo que se desencadenó por la gracia de Dios no solo llegó a revelar la falsedad del sistema de indulgencias de la Iglesia Católica Romana, sino también de toda la estructura religiosa y gran parte de la doctrina de la cristiandad que primaba en ese momento. Fue un remesón, fue un quiebre, generó justamente una situación muy particular y fuerte en las bases de enseñanza, en el creer de las personas y también en la iglesia como tal, de la época. Recuerde usted que las personas no tenían acceso al conocimiento de la palabra. Las misas eran en latín, las personas creían lo que el cura les señalaba, no escudriñaban las escrituras. Y Dios toma justamente a alguien que está en la iglesia, a alguien que conoce de las escrituras, pero el Señor comienza a reformarlo, a alumbrarlo y volver a las enseñanzas de la iglesia, del evangelio y de los apóstoles. Amén. Bien. En una época en que la tradición y los dogmas de la Iglesia Católica había oscurecido y distorsionado la enseñanza de las Escrituras, la Reforma buscó levantar, mis hermanos y hermanas,
levantar las escrituras, levantar la Biblia, para aprender lo que Dios nos revela, lo que ya Él ha revelado en su palabra, con su centro en el Evangelio de la gracia de Dios y responder en adoración genuina a Él. Nosotros cuando conocemos más del Señor a través de su palabra, viene a nosotros una comprensión mayor de Él, de su Evangelio, de su plan de redención, y por ende podemos ir en adoración, siendo agradecidos, sirviéndole, colocándolo a Él en el primer lugar de nuestra vida. Amén. Viviendo una vida nueva. De hecho, la mayoría, mis hermanos, de los evangélicos de hoy no imaginan que sin la reforma, no solo el verdadero evangelio tal vez no hubiese llegado a nosotros, sino que incluso no habría Biblias en nuestro idioma, no se habrían generado las versiones y las traducciones. Y quizá hasta nosotros fuésemos analfabetos. Así de importante fue la reforma. Se generó un gran despertar en la Europa de la época. Se desarrolló la imprenta producto de este gran mover. Y con ello vinieron los libros y con ello vinieron las traducciones de los escritos originales de la Biblia y comenzaron a traducirse en distintos idiomas. Y gracias a ese mover que Dios permitió y que usó estos hombres para volver el corazón a las escrituras, volver la mirada al Dios de las escrituras, es que hoy en día nosotros por su gracia también podemos saber mucho más de nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio de gracia. Amén. Por eso es importante lo que sucedió en la época, en la Reforma Protestante. Y mis hermanos, en relación a nuestro estudio que estamos introduciéndonos el día de hoy, para después en las otras sesiones ir en más detalle, en este estudio buscamos, ¿cierto?, mostrar la relevancia diaria de las doctrinas o enseñanzas más importantes que la reforma rescató del olvido y las muchas capas, ¿cierto?, de supersticiones, mitos o ritos y dogmas humanos que con el correr de los siglos fueron arrojados por encima del mensaje de la Biblia. Había mucho misticismo, malas definiciones, enseñanzas inadecuadas, y por eso es que la reforma rescata la importancia de las escrituras y al Señor Jesús como el centro del todo, y que toda la gloria es del Señor. Estas 5 doctrinas, que son frases en latín, surgieron durante la Reforma para resumir, ¿cierto?, las verdades bíblicas más centrales que este movimiento promovió y predicó en contraste, ¿cierto?, con la doctrina y práctica de la Iglesia Católica Romana. Que sea glorificado el Señor en esta hora y siempre por haber despertado el corazón, la mente de esos hombres y poder salir de la oscuridad. Y el Señor generó un gran mover que nos ha bendecido hasta el día de hoy. Amén. Son verdades, estas 5 solas, que cambian nuestra vida, nuestra manera de ver al Señor y el Evangelio. Amén. Que sea de bendición, mis hermanos, nuestro estudio para poder comprender con mayor profundidad estas verdades que sin lugar a dudas, si usted las asimila, las comprende, las aprende y vive conforme a ellas, traerá un gran gozo a su vida. Bien. Para ir dando a modo de introducción a lo que vamos a estar viendo detalle tras detalle, mis hermanos y hermanas, quisiera comentarles
sobre sola escritura o la escritura sola. Quiere decir que no hay necesidad de añadir algo más. Por ejemplo, la tradición, los concilios, las palabras de teólogos. ¿Por qué? Porque sola escritura es nuestra única autoridad final para asuntos de fe y práctica. Ahora, esto no significa que la tradición y las palabras de los hombres no tienen algún valor, sino que la palabra de Dios está por encima como autoridad máxima. Amén. Ahí está la gran diferencia. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica Romana, al día de hoy, es más relevante su tradición, sus concilios, sus dogmas internos que han preparado un grupo de personas, ¿cierto? La escritura no es la autoridad final. Lamentablemente en algunos aspectos la iglesia evangélica, en algunas áreas, algunas denominaciones, también se ha visto manchada por aquello, en el sentido de que es más importante, es más autoridad algunos personajes en particulares, las cuales le llaman ungidos, ¿cierto? O también su tradición sobre lo que la escritura misma señala. Por eso el Señor nos ayude como iglesia, como creyentes, como personas que han nacido de nuevo, a que las escrituras sean nuestra autoridad final. Como decía el profeta Isaías, ¿les vamos a ir a consultar a los muertos por los asuntos de los vivos? No, sino que a la ley y al testimonio, a la palabra. Eso está señalando el profeta. El Señor nos bendiga. Eso es en relación a sola escritura, que la vamos a estar viendo en más detalle en la siguiente sesión. También tenemos sola fide o la fe sola, la importancia de la fe sola, sin necesidad de añadir algo más que pretenda aportar a nuestra salvación, como por ejemplo obras u otros rituales, ¿cierto? Ya que la fe es el único medio por el cual recibimos la justificación en Cristo. Es decir, usted y yo somos declarados justos ante Dios y así somos reconciliados con Él. Y esta fe, mis hermanos y hermanas, siempre viene acompañada de obras, como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Pues el Evangelio cambia nuestras vidas. Ahí se está dando a conocer las obras de la fe. Pero estas obras que se generan no son necesarias para nuestra justificación. No añaden nada a nuestra salvación, a nuestra justificación, pues somos justificados solo por la obra de Cristo a nuestro favor. Amén. El Señor nos bendiga. La sola fe en Cristo nos salva, nos declara justos. Amén. No es por obra, como dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloría, así señala en su carta a los Efesios. Pero cuando hemos recibido el don de creer, la sola fe nos lleva a accionar, nos lleva a la nueva vida en Cristo, nos lleva a hacer obras que el Señor ya ha dispuesto de antemano. Amén. El Señor nos bendiga. Una persona que dice ser cristiano y no hay frutos de esa fe, la verdad que no es verdadero cristiano, amados. Porque tiene que ver con el Espíritu Santo, va haciendo una obra de santificación en nosotros y nos lleva a la acción, nos lleva a un cambio, nos lleva a hacer ciertas obras que al Señor le agradan y que glorifican su nombre. Nunca es para nuestro aplauso, siempre es para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto u otra verdad importante tiene que ver con la sola gratia
o también llamada la gracia sola. Amén. Para que usted esté ahí viendo. Sola gratia o la gracia sola. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos y hermanas? Sin necesidad de que se requieran méritos, ¿cierto? Es la razón por la que somos salvos. Yo no soy salvo por tener un apellido o por tener ser de una casta en particular, por tener más títulos o recursos económicos, o por tener influencias. No, es solo por la gracia, la compasión del Señor. Amén. Entonces, por esa gracia, sin mérito alguno, somos nosotros salvos. La salvación, mis hermanos y hermanas, es un regalo totalmente, escuche bien y enfatizo en esta palabra, inmerecido. Amén. Usted y yo no merecemos ni merecíamos la gracia del Señor. Amén. No podemos ni siquiera pretender ganar méritos ante Dios por nuestra fe y obediencia que nos hagan dignos de salvación. La gracia tiene que ver con ese deseo y querer de parte de Dios. Él decide salvar a una persona en particular y lo hace. No porque esa persona haya hecho un mérito, haya hecho una obra, o tenga algo de donde justificar que el Señor lo mire a misericordia, sino que es de parte del Señor que nos da su favor por compasión, por amor, nos despliega su gracia y su gloria sobre nuestras vidas. Amén. Qué importante aquello, amados, porque estas verdades mantienen nuestra creer. Nuestras enseñanzas nos mantienen centrados en el Señor Jesucristo. Qué importante conocer que solo la Escritura debe ser autoridad final en nuestras vidas, porque si no, creemos muchas cosas. Creemos lo que está diciendo el mundo o el predicador de turno, pero no tenemos nada con qué contrarrestar. En cambio, cuando la Escritura es nuestra autoridad, vamos a la Escritura y verificamos que sea así como se nos está enseñando. Qué importante entender que solo la fe que el Señor me ha regalado para creer en Jesucristo me ha hecho justo delante de su presencia, no por mérito alguno, sino por este medio que es la fe en Cristo Jesús. Y además, ¿cómo se ha gestado esto? Por la sola gracia del Señor, por su solo favor y compasión hacia nosotros los perdidos. Qué importante, esto salvaguarda nuestro corazón de egos, de malas definiciones, de creer algo que no somos, amados. Y en eso siempre podremos estar dándole la gloria al Señor. Bien, otra verdad importante es solo Christus o solo Cristo, sin necesidad de otros mediadores. Jesús, nuestro Señor, es el único autor de nuestra salvación. Amén. Él es el único autor de nuestra salvación. Él es el autor de la vida. Jesús es el Rey. Jesús es el buen pastor. Jesús es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestro abogado. Jesús es el Rey que viene, amados. Cristo, Él es la cabeza de la iglesia y no, por ejemplo, el Papa de la Iglesia Católica Romana, no un obispo en particular o los renombres apóstoles, profetas que han salido hoy en día, o un pastor en particular, quien le brinda la salvación. El autor, el creador de esta salvación se llama Cristo Jesús y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Ah? Cualquier
otra persona o criatura está fuera de lugar. Es Jesucristo mismo. Por eso, ojo con lo que usted está viendo, escuchando en relación a ciertas doctrinas que deambulan en las redes, ¿cierto? Los medios de comunicación, o cuando usted lo invitan a un lugar a participar de una celebración en otra iglesia. Usted lo puede hacer, pero ojo con lo que va a escuchar. Llévelo a la ley y al testimonio, llévelo a las escrituras. Amén. Solo Cristo es nuestro mediador. Él es el autor de mi salvación, de su salvación. Y Él es la cabeza de la iglesia, no hay otro más. Cuando usted escucha ahí a alguna persona, no, es que yo soy la cabeza de esto, llévelo a las escrituras. Te dará cuenta que es un concepto mal usado, mal utilizado. El pastor, el grupo de pastores, o el pastor solo, si es así cuando está plantando la iglesia, es un instrumento del Señor, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. El Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque simplemente Cristo pagó completamente el precio de nuestra redención. Por eso Él es el autor, Él es el buen pastor, Él es el autor de la vida, Él es el abogado que tenemos que intercede por nosotros, Él es el rey que está por venir. Él es, cierto, el que ha pagado nuestro precio por nuestros pecados. Él es el único Salvador y Señor, digno de toda nuestra gratitud y adoración, amados. Por eso que importante es comprender estas verdades que van a salvaguardar, van a proteger nuestro corazón y nuestras enseñanzas. ¿Para qué? Para primeramente nosotros no robarle la gloria al Señor y también para tener sabias definiciones en relación a nuestro entorno, ¿ah? Lo que nos dicen, lo que vemos, lo que escuchamos en los medios o simplemente cuando compartimos con otros hermanos en la fe, estas verdades nos centran en Cristo como Rey y Señor. Y también, para finalizar nuestra introducción a estas verdades que cambian vida, porque después en otras sesiones vamos a estar viendo en más detalle, tenemos lo que es soli deo gloria. Quiere decir, la gloria sea solo a Dios. Pues todas las cosas, incluyendo nuestras vidas y la redención misma de nuestra vida, son de Él, por Él y para Él. Amén. Recuerde lo que señala el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Todo es por Él, ¿cierto? Son de Él, por Él y para Él, y a Él sea toda la gloria. Amén. El Señor nos bendiga. El Señor nos dé de su gracia. Y para concluir, mis hermanos y hermanas, qué importante estas verdades, ¿cierto? Que las vamos a estar viendo en detalle, pero qué importante es nuestra introducción para que usted comprenda lo que fue el movimiento de la Reforma Protestante y cómo trajo luz para las generaciones posteriores hasta el día de hoy, para centrar nuestras vidas en Cristo y vivir nuestras vidas espirituales para su gloria. Amén. No a nosotros, sino al Señor sea la gloria. Por eso, en nuestro estudio personal, cuando usted se enfrenta a las escrituras, en su estudio personal, en su casa, en su tiempo devocional, pueda reflexionar en relación a estas enseñanzas. Y usted tomará sentido, cobrará sentido cada una de estas verdades a la luz de las enseñanzas en su estudio personal. Amén. Y reflexionamos para concluir que mientras haya personas, mis hermanos y hermanas, que están perdidas en sus pecados, y existan al día de hoy congregaciones afirmando un falso evangelio y negando la autoridad final de las escrituras, todavía hay necesidad de unirnos
a los hermanos reformadores del 1500, ¿cierto?, en la proclamación de estas verdades que son eternas. Nuestra oración, mis hermanos, debe ser, y también nuestro deseo, mis hermanos y hermanas, es que este estudio nos anime, ¿cierto?, a que cuando escuchemos las palabras reforma protestante, pensemos en la belleza de la salvación que tenemos en el Señor, quien nos ama y nos ha amado sin medida, y seamos alentados a compartir el Evangelio con otros y también a adorar más a Dios, amados. Insisto, que Él sea la prioridad de nuestra vida y podamos ser verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Porque esto es justamente lo que querían los reformadores y es lo que somos llamados a buscar, a buscar, ¿cierto?, hoy de parte de cada uno de nosotros. Somos convocados, somos llamados, mis hermanos, a poder centrar nuestra mirada en Cristo, a centrar en lo que creemos en las Escrituras y que en todo nuestro día a día podamos darle la gloria al Señor. Amén. El Señor nos bendiga, el Señor nos dé de su bendita gracia, invitándoles, porque en otras sesiones seguiremos viendo en detalle lo que son estas verdades que cambian sin lugar a duda nuestras vidas. Amén.